Hola, bienvenidos a este videotutorial sobre la presentación electrónica. Como ya hemos podido ver en el tutorial anterior, la presentación telemática es ya una realidad. AWS nos permite presentar a día de hoy solicitudes para pruebas de examen teórico. En un futuro nos permitirá también presentar todos los demás tipos de pruebas, destrezas y circulación principalmente. A día de hoy todavía no es posible y por eso, desde la Administración, se nos ha habilitado un sistema adicional con carácter temporal que nos permitirá presentar destrezas y circulación sin la necesidad del uso del papel. Vamos a verlo. Bien, antes de nada, es necesario cumplir unos requisitos previos que nos van a permitir presentar telemáticamente con éxito. El primero de ellos es estar en posesión del certificado electrónico o DNI electrónico del director y, en su caso, de las personas autorizadas que pudieran realizar estas presentaciones. En segundo lugar, necesitaremos realizar la instalación del editor de texto LibreOffice. Y en tercer y último lugar, necesitaremos dar de alta la autoescuela en la dirección electrónica vial. Como para el primero de los requisitos ya hicimos un videotutorial exclusivo, vamos a pasar a ver directamente el requisito número 2, disponer de LibreOffice. LibreOffice es un paquete de software de oficina libre y de código abierto desarrollado por The Document Foundation. Se aconseja utilizar LibreOffice para garantizar que en las plantillas que trabajaremos a continuación se mantienen los datos en el formato adecuado. Para instalar LibreOffice podemos recurrir al buscador de Google, teclear LibreOffice y seleccionar la primera de las opciones que vemos en pantalla. Desde aquí es tan sencillo como descargar ahora. Nos ofrecerán dos versiones. Podéis fijaros que hay una más avanzada y una más sencilla, y ambas seleccionan por defecto nuestro sistema operativo, algo que podemos variar clicando en el desplegable que vemos en pantalla. Una vez seleccionado cualquiera de los dos LibreOffice, procederemos a la descarga. Una vez descargado, iniciamos el procedimiento de instalación, que es muy sencillo. Simplemente vamos leyendo, seleccionando las opciones que mejor se adapten y clicando en Siguiente. Llegará el momento en que una barra de estado nos mostrará cuál es el progreso de nuestra instalación. Bien, ya lo tenemos descargado. Clicamos en Finalizar. Y ahora simplemente nos indica que debemos reiniciar el sistema para que los cambios se realicen. Por lo tanto, clicaremos en Sí y ya tendremos LibreOffice instalado en nuestro sistema. La dirección electrónica vial es un buzón electrónico en el que te puedes dar de alta para recibir las comunicaciones y notificaciones que la DGT quiera hacerte de manera telemática con los mismos efectos jurídicos que tiene la notificación en papel. Vamos a ver cómo obtenerla. Bien, para ello accedemos a la dirección electrónica vial SITA en la sede electrónica de la DGT. Veremos que en acceso al servicio tenemos un icono de certificado alta. Nos pide que seleccionemos nuestro certificado digital. Seleccionamos y aceptamos. Nos aparecerá por defecto el nombre de la autoescuela, su CIF, y deberemos introducir el correo electrónico al que queremos que nos envíen las notificaciones y el teléfono móvil en el que podremos recibir los SMS. Una vez hecho esto, leemos y aceptamos las condiciones y clicamos en Aceptar. Ahora nos indica que el proceso de suscripción al servicio de notificaciones electrónicas ha sido satisfactorio.
Pues bien, ya tenemos la dirección electrónica vial creada. Podemos acceder a nuestras notificaciones en la pestaña superior, podemos acceder a nuestras comunicaciones en la misma pestaña o volver a la pantalla de todas, donde podíamos ver tanto notificaciones como comunicaciones, pendientes, leídas, etc. Una vez reunidos los requisitos previos, ya podemos confeccionar nuestros listados de destrezas, circulación, solicitudes, comunicaciones y cualquier otro documento que nos sea permitido subir posteriormente al registro electrónico. Para ello, disponemos de unas plantillas que nos facilita la Dirección General de Tráfico y que se encuentran en formato ODF. Se recomienda mantener el formato y trabajarlas con LibreOffice, con el objetivo de que no se descuadren los datos cuando el sistema de tráfico los abra, excepto la certificación de cursos de la que estará firmada por el director y se presentará en formato PDF. Vamos a ver cuáles son las nuevas plantillas. La primera es la de solicitudes de alumnos exentos de las pruebas teóricas y que, por tanto, acceden directamente a las pruebas de control de aptitudes en comportamientos tanto en circuito cerrado como en circulación. Se incluye un campo para la tasa 2.1 de cada solicitud. Se presentará un archivo hoja de cálculo de LibreOffice, según modelo que acompaña, por cada sección de la autoescuela. Con la hoja abierta podemos ver que tenemos campos para rellenar el documento nacional de identidad o NIE, la fecha de nacimiento, el permiso que se solicita mediante un desplegable, sexo también mediante un desplegable, país de nacimiento igual sobre un desplegable, nacionalidad con un nuevo desplegable, transmisión con el desplegable entre manual y automática, y estos ya son campos para insertar directamente los datos. En centro de examen tendremos un nuevo desplegable, si utiliza lentes o no, condiciones restrictivas sí o no, y validez limitada mediante desplegable con los campos sí o no. Aquí tenemos para el nivel cultural seleccionar de la opción 1 a la 5 el campo al que nos referíamos antes para insertar la tasa, los 12 dígitos, y estos campos en color gris oscuro que corresponden a jefatura y que nosotros no debemos escribir. Ahora procedemos al guardado del documento sin modificar el formato que nos propone LibreOffice, que es el adecuado, el ODF que comentábamos antes, y muy importante, con la nomenclatura que indicamos y describimos a continuación. SOL de solicitud, que será lo primero que escribiremos en mayúsculas, la fecha de presentación sin espacios e indicando el año solo los dos últimos dígitos, barra baja número provincial de la autoescuela, barra baja código de la sección de la autoescuela. Esto determina el nombre que debe tener este archivo de solicitud. Esta es la segunda plantilla de relaciones de alumnos presentados a las pruebas de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado. Se presentará un archivo hoja de cálculo de LibreOffice, según plantilla que se acompaña, por sección de la escuela, figurando un profesor con los alumnos a los que acompaña en cada una de las pestañas del archivo. Aquí tendremos casillas para complementar el nombre de la escuela de conductores, número de secuencial, número provincial, secciones, dígito de control.
un desplegable para seleccionar el centro de examen. Introduciremos los datos del profesor, en este caso profesor 1, su DNI y que se trata de una lista de destrezas. Es importante remarcar que este documento es tanto para destrezas como para circulación. Todo dependerá de lo que seleccionemos en este desplegable. Hemos seleccionado destrezas y por lo tanto luego guardaremos este documento como tal. Cumplimentamos la relación de alumno o alumnos y este campo gris lo reservamos para que la jefatura pueda cumplimentarlo. Aquí seleccionamos cuál es nuestra jefatura provincial o local de tráfico y ahora seleccionamos una segunda pestaña porque tenemos un segundo profesor que llevará alumnos a este examen. Por lo tanto, rellenamos los campos de la pantalla superior igual que en el caso anterior y ahora introducimos a un profesor 2 con su DNI. Seleccionamos nuevamente que es un listado de destrezas y una vez hayamos completado los datos del alumno que lleva este profesor, seleccionamos la jefatura provincial u oficina local y ya podemos proceder al guardado del documento siguiendo la nomenclatura que indicaremos a continuación. DES, de destrezas, la fecha en que presentamos este documento en registro, /, número provincial, / y código de sección. Con esto ya guardamos el documento en formato ODF. Ahora utilizaremos la misma plantilla, pero seleccionando en el desplegable la casilla Circulación. Este documento es la relación de alumnos presentada a las pruebas de control de aptitudes y comportamientos en circulación. Se presentará un archivo hoja de cálculo de LibreOffice, según modelo que se acompaña, por sección de la escuela figurando un profesor con los alumnos a los que acompaña en cada una de las pestañas del archivo. Se completarán tantas pestañas como profesores presentemos en esta relación. Una vez finalizado, guardaremos el documento y respetaremos las siglas para el archivo que presentamos a circulación. Lo detallamos a continuación. Bien, veamos ahora la solicitud de traslado de expediente de examen. En esta plantilla podemos encontrar en la parte inferior dos pestañas diferentes, traslado de expediente y anulación. Debemos seleccionar aquello que realmente queremos presentar. En este caso vamos a trabajar primero la solicitud de traslado de expediente de examen. Veis que en cabecera hay una serie de campos a cumplimentar, como siempre, de la escuela. Ahora tenemos los datos del interesado y un espacio marcado en amarillo para incluir la tasa 4.1. Tenemos la posibilidad de realizar la solicitud de traslado de más de un interesado al mismo tiempo. En la parte inferior del documento seleccionaremos la jefatura provincial u oficina local de tráfico a la que se solicita el traslado. Una vez cumplimentado, guardaremos el documento respetando como siempre el formato ODF y, muy importante, con la nomenclatura que indicamos a continuación. Utilizaremos ahora el mismo documento, pero seleccionando la pestaña de anulación, para presentar un archivo con las solicitudes de anulación de citas, siempre adjuntando justificante. Veréis que en esta solicitud de anulación tenemos una serie de casillas que cumplimentar, que son los datos del interesado, su DNI, NIE, fecha de nacimiento, la clase de permiso mediante el desplegable, primer apellido, segundo apellido y nombre. La fecha en que estaba citado a examen la introduciremos, el tipo de prueba a la que estaba presentado, una breve descripción de las causas por las que se solicita la anulación y la documentación que vamos a adjuntar posteriormente,
que justifica el motivo de la anulación. Podemos hacerlo con más de un interesado. El documento está preparado para hasta 3 casos. Seleccionaremos la jefatura provincial u oficina local de tráfico a la que se solicita y con esto tendremos el documento preparado para guardarlo respetando el formato ODF y mediante la nomenclatura que indicamos a continuación. Veamos a continuación la plantilla para la solicitud de los cursos del permiso A. Podéis ver las pestañas para cumplimentar el nombre de la escuela de conductores, su número provincial, sección y dígito. También los datos del curso, tales como fecha de inicio, las fechas de las clases teóricas, de las clases de destreza y de las de circulación. Indicaremos la fecha de finalización, el horario de las clases teóricas, el horario de las clases de destreza y de circulación. En la relación de profesores podemos cumplimentar hasta un número máximo de 6 con sus apellidos y nombre, fecha de expedición del permiso y qué parte va a impartir, teóricas, destreza o circulación. En la parte inferior tendremos la relación de alumnos, en los que introduciremos como siempre su DNI, apellidos y nombre, fecha de expedición del permiso A2, la matrícula y si lo va a realizar con una moto de transmisión manual o automática. Por último, cumplimentamos la jefatura provincial o oficina local de tráfico. Indicamos la ubicación de la pista en la que se va a realizar la práctica de circuito cerrado, así como su fecha de inicio y fin, y los datos del itinerario de las prácticas en circulación en vías abiertas, dónde se van a originar, dónde se va a terminar, su fecha de inicio y su fecha de fin. En la parte inferior tendremos un apartado para realizar la descripción del itinerario en vías abiertas. Una vez realizado, guardaremos el documento respetando el formato ODF e indicando la nomenclatura tal y como veremos a continuación. Vamos a hacer un resumen con el nombre que debemos ponerle a los archivos que acabamos de crear. Con el fin de unificar el nombre de los archivos que se remitirán y para que sean fácilmente reconocibles tanto para la escuela como para la jefatura, la estructura de nombres deberá ser la siguiente. En primer lugar, el tipo de documento, siendo este SOL, de solicitud, DES, destrezas, CIR, circulación. Para las solicitudes, el nombre de archivo será SOL, seguido del día, mes y año, por ejemplo, 15-05-20, guión bajo y el número provincial, por ejemplo, B0682, guión bajo y el código de la sección, por ejemplo, 01. Para destrezas y circulación será exactamente lo mismo, únicamente que precedido por las 3 letras que correspondan, DES para destreza, CIR para circulación. En el caso de anulaciones y traslados se sigue exactamente la misma mecánica. Para anulaciones, ANU y para traslados, TRA. Para la solicitud de cursos de la se utilizarán las letras CUR, guión bajo, A, guión bajo, la fecha, en este caso 15-05-20, guión bajo, número provincial, guión bajo y código de sección. Próximamente nos llegarán las instrucciones para cumplimentar los ADRs y también permiso por puntos. Es importante destacar y tener en cuenta que no se incluye en las plantillas ningún campo para el domicilio, por lo que, en el caso de que sea distinto al que figura en el registro, el interesado deberá comunicarlo por las vías habilitadas para ello. Mi DGT, en la sede de la DGT, ayuntamientos, 060,
etc. Una vez tenemos la documentación presentada, es el momento de subirla al registro electrónico. Vamos a ello. Entramos en la página web del registro electrónico. Veremos que nos solicita quién presenta el trámite y podemos escoger entre interesado y representante. En este primer ejemplo vamos a entrar como representante y un método de identificación que puede ser el sistema de certificado digital o el sistema clave. En este último caso deberíamos solicitar alta en el sistema clave, aunque si tenemos un certificado digital válido sería suficiente para poder acceder. Una vez estamos dentro, nos va a solicitar, como hemos escogido la opción de certificado digital, que seleccionemos el nuestro. Bien, estoy entrando ahora al registro electrónico como el representante de una entidad. Por lo tanto, tengo unos campos cumplimentados que me ha reconocido gracias a mi certificado, como son el tipo de documento, el número de documento, nombre, primer apellido y segundo apellido, y hay una serie de campos que debo cumplimentar. Estos serán tipo de vía, nombre y número de vía, como carácter obligatorio código postal, un teléfono de contacto, país, provincia y localidad. Tenemos también que cumplimentar los datos del interesado. En este caso, los datos de la autoescuela. Escogeremos el CIF si es el caso, introduciremos el número del CIF. A continuación, la razón social, el nombre de la autoescuela. La dirección de la autoescuela, tipo de vía, nombre y número de vía, código postal, teléfono, país, provincia y localidad. Bien, una vez introducidos todos estos datos, vamos a parar especial atención en los datos de la solicitud. En el organismo destinatario tenemos que seleccionar a quién nos dirigimos. En este caso, a nivel de provincia de Barcelona tenemos dos opciones: Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona, cumplimentándolo nos aparecerá como una opción, seleccionamos, o el caso de Sabadell. Voy a recurrir, por ejemplo, al buscador con la palabra clave Sabadell y veréis que aparecerá la oficina local de tráfico en Sabadell. Pues selecciono este caso para seguir con el ejemplo. Asunto. El asunto de la solicitud es un examen, por lo tanto vamos a introducir las letras exam, guión bajo, el número provincial de la autoescuela, guión bajo y el código de la sección bajo el cual estoy introduciendo la solicitud. En la exposición realizaremos esta breve introducción, presentación de carpeta de examen, centro de examen y el que corresponda. En este caso habíamos escogido el de Sabadell. ¿Y aquí qué es lo que solicitamos? Pues solicitamos se tramiten las solicitudes de pruebas de aptitud presentadas. Ahora es el momento de anexar la documentación. Cada sección de la escuela deberá adjuntar los documentos de dicha sección en una entrada de registro. Se podrán adjuntar hasta un máximo de 5 archivos, siendo el tamaño máximo de cada uno de ellos de 10 megas y el tamaño máximo del conjunto de ficheros adjuntos 15 megas. Recordad que todos irán en el formato de LibreOffice, a excepción de la certificación de los cursos de la firmada por el director, que se seguirá presentando en formato PDF como hasta ahora. En el extracto del documento escribiremos una descripción que se corresponda. Serían, por ejemplo, solicitudes pruebas de aptitud, relaciones destreza, relaciones circulación, anulaciones / traslados, cursos de la u otros textos
que vayan llegando. Una vez anexados los documentos, nos dirigiremos al apartado de alertas para clicar sobre el seleccionable Deseo recibir alertas por correo electrónico sobre este registro. Así, a continuación, añadiremos la dirección de correo electrónico al que queremos recibir esas alertas. Ya por último y para finalizar, si estamos de acuerdo con la política de protección de datos, clicaremos en Siguiente para finalizar el proceso y realizar el envío de esta documentación al registro electrónico. En el momento de acceder al registro electrónico, si como respuesta a la pregunta ¿quién presenta el trámite? Seleccionamos interesado en lugar de representante, estamos accediendo directamente como la propia autoescuela. Y por lo tanto, en el campo de certificado digital, escogeremos la opción del certificado del director de la autoescuela. De este modo, podremos ver cómo nos iremos directamente a los datos del interesado y ya no tendremos que cumplimentar aquella primera pestaña de datos del representante que vimos en el ejemplo anterior. Salvada esta diferencia, el resto del proceso es idéntico al caso anterior. Avanzaremos rápidamente para que veáis que las pantallas son las mismas. Pues bien, con esto hemos completado este video tutorial. Espero que os sea de ayuda y que junto con el de AWS estemos mejor preparados para esta nueva etapa telemática. Recordad que en la zona de socios de la página web de la FAP tenéis los archivos que hemos visto en formato OBD. Mucha suerte y salud.